Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última edición de esta temporada de Conexiones. Arrancamos la misma con un tema muy particular y que seguramente nos ha tocado a muchos padres de familia, sobre todo, porque hablamos en aquella oportunidad sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y el día de hoy decidimos cerrar esta temporada con un tema que seguramente muchas familias les ha tocado vivir. Hablamos del Alzheimer y otras demencias. Así que el día de hoy estamos con una capa de capas, una gran que nos va a dar mucha información y también sacar de muchas dudas y controversias que podemos tener a raíz de estos diagnósticos que se suelen brindar y algunas veces con no tanta exactitud. Así que el día de hoy está con nosotros Gabriela Guchiquén. Ella es neuróloga de profesión, trabaja en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y también en el Centro Neurológico Santiago Ramón y Cajal. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Lo dije bien, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Pronuncié bien, ¿no es cierto? ¿Todo? Sí, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me decías que era tu primera vez así en un podcast, en una entrevista. Sí, la verdad que sí, un poco nerviosa. Sí, no pasa nada. Aparte, acá vamos a conversar un poco de este tema. Voy a poner acá mi tabletcita porque acá tengo algún tipo de información. Y nada, primero quería preguntarte cómo así, en qué momento dijiste me voy a dedicar a esto y por qué decidiste hacerlo. Bueno, la verdad es que inicialmente no sabía bien a qué dedicarme, ¿no? Terminé la carrera, lo único que sabía es que quería una especialidad clínica, ¿no? Porque en la medicina pues existen muchas ramas, ¿no? No quería nada quirúrgico, nada de cirugías, quería más una rama clínica, ¿no? En la que ves al paciente, le realizas el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento médico. Eso es lo que me gustaba, ¿no? Y poco a poco fui viendo opciones y bueno, terminé estando en esta rama que es muy bonita, que es la neurología. Eso te iba a decir, pero creo que en estos últimos años no sé si se ha desarrollado más o en todo caso se ha hablado mucho más de la neurología. Es así, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, probablemente porque pues existen muchas enfermedades que antes no se conocían, ¿no? Okay. Y probablemente se están haciendo cada vez más conocidas a través también de las redes sociales, ¿no? Claro. Ahora, ¿hace cuánto más o menos te dedicas a esto? Bueno, yo terminé la especialidad de neurología en el 2021, ¿no? Entonces desde ahí es donde me dedico. ¿Y qué son las cosas habituales que ves en el trabajo? Bueno, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que es conocido como el Hospital Mogrovejo, yo trabajo en un área particular que es en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y de Trastornos del Movimiento. Entonces, las enfermedades que más vemos ahí son enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Es una de las enfermedades que más vemos. Parkinsonismos atípicos también, que son enfermedades similares al Parkinson, ¿no? Pero que son distintos, ¿sí? También vemos demencias, ¿no? Como el tema que vamos a tocar hoy, la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias. Claro. Yo la verdad que hace un tiempo pensaba que la demencia senil era una cosa y el Alzheimer era otra cosa, que tenían de repente algún tipo de relación o de repente estos síntomas similares, pero que eran cosas diferentes. Pero leyendo un poco más es como que uno es el género, el otro es la especie. Más o menos nos puedes ayudar a entender cómo viene eso. Claro, mira, la demencia en general, ¿no? El término demencia es un término general para varios tipos de enfermedades, ¿no? Dentro de las demencias existen varios tipos de demencias. Dentro de ellas, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y más conocida de lejos, ¿no? Y luego existen otros tipos de demencia, ¿no? Como la demencia frontotemporal, por ejemplo, ¿no? La que se le ha diagnosticado al actor Bruce Willis, ¿no? También tenemos la demencia con cuerpos de Lewy, que es la demencia que tenía el actor Robin Williams, ¿no? Y también existen otras demencias como las demencias vasculares. Ahora, el término demencia senil de por sí es un término que ya no se usa, que está en desuso,
¿Desde cuándo ya no se usa? Porque creo que lo usé hasta la semana pasada. Exactamente, no sé desde cuándo ya no se usa, pero es un término que ya está en desuso porque en realidad la demencia senil era lo mismo que el Alzheimer, ¿no? Okay. Solo que la demencia senil es un término pues un poco que lleva a la equivocación, ¿no? Porque hace entender que toda persona adulta mayor va a hacer un cuadro de demencia finalmente, ¿no? Y no es así, no es una demencia exactamente que se va a dar en todos los adultos mayores, ¿no? Claro, y no necesariamente te puede venir cuando eres adulto mayor, sino que te puede venir antes también. Claro, existen demencias ¿no? en edades tempranas que son raras, ¿no? Generalmente es más en edad avanzada, pero sí existen casos también de Alzheimer, por ejemplo, de inicio temprano, ¿no? Claro, ya vamos a ir justamente sobre el Alzheimer, que es esto, decías tú, la demencia más conocida, pero quería que si nos puedes explicar esto un poco sobre justamente las dos demencias que mencionaste antes. Lo de Bruce Willis, por ejemplo, el frontotemporal, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta demencia o cuáles son los síntomas de esta demencia? Claro, la demencia frontotemporal también es una demencia neurodegenerativa, ¿sí? Que a diferencia de la demencia en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, afecta más la conducta, ¿no? Empieza con problemas de trastornos de conducta, alteración de conducta, la persona empieza a comportarse distinto, a tener de repente conductas desinhibidas, ¿no? Empiezan de repente a hacer cosas que normalmente no haría uno en público por vergüenza, ¿no? También pueden haber ese tipo, porque dentro de la demencia frontotemporal también existen subtipos, ¿no? Existe el tipo que te digo, ¿no? Que empieza con trastornos del comportamiento. Existe otro tipo que empieza con un trastorno del lenguaje, ¿no? Que la persona empieza a tener dificultad para hablar, ¿no? Para expresarse. Perdón, discúlpeme, tramo. No, al contrario. Y así, ¿no? Entonces hay diferencias en los tipos de demencia. La demencia frontotemporal suele empezar antes, ¿no? De lo que empieza la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 50 años puede empezar una demencia frontotemporal, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer. Claro. Y la otra que mencionaste que la adquirió en su momento Robin Williams, que fue de Cuerpos de Lewy. Sí, la demencia con cuerpos de Lewy es una demencia que está dentro de los parkinsonismos atípicos, porque es una demencia que se acompaña de un parkinsonismo, de síntomas similares al Parkinson como la rigidez, la lentitud, ¿no? Síntomas motores, ¿no? Y que puede presentarse también con alucinaciones visuales, ¿no? Con problemas en el sueño, también problemas pues disautonomías, ¿no? En realidad es una enfermedad bastante compleja porque afecta varios órganos, ¿no? Claro. Y estas enfermedades, junto con el Alzheimer, son adquiridas por algo en particular, por un descuido en la alimentación, por un descuido en la salud, o son enfermedades también en las que tiene que ver la genética, o simplemente es el azar que juega en contra a un determinado paciente, a un determinado ser humano. Claro, cada tipo de demencia es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, no se sabe exactamente la causa hasta el día de hoy de este tipo de demencias. Se sabe pues que hay una acumulación anormal de unas proteínas a nivel del cerebro, ¿no? Se le dice placas, ¿no? De beta amiloide, que son unas proteínas que empiezan a plegarse de forma anormal, a acumularse, y se quedan en algunas partes del cerebro y luego generan lo que es la muerte neuronal en esas áreas, ¿no? No se sabe por qué hasta el día de hoy, pero existen factores de riesgo, que es muy importante hablar justamente de esos factores de riesgo porque al no haber pues una causa en sí contundente y por ende pues no haber un tratamiento para ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces lo que se está tratando ahora es darle importancia a los factores de riesgo tratables para poder pues evitar este tipo de enfermedades justamente, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer pues se habla de factores de riesgo modificables, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Por ejemplo, si a una persona se le diagnostica tempranamente de hipertensión, de diabetes, de obesidad, por ejemplo, es importante tratar bien esas enfermedades, controlarlas, ¿no? Para que esto no se vuelva un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, por ejemplo, es el aislamiento social, ¿no? Se ha visto últimamente, justamente con la pandemia y todo lo que se ha vivido, que el aislamiento social es un factor de riesgo importante en la enfermedad de Alzheimer.
¿no? Entonces es importante que todas las personas, pues ¿no? Sobre todo las personas adultos mayores que suelen aislarse, tengan una vida social activa. Claro, claro. Eso con respecto al Alzheimer. ¿Y hay formas de prevenir, o sea, al margen del cuidado que hay que tener, cuando ya son diagnosticadas este tipo de enfermedades, hay formas de atenuarlas, hay formas de, yo sé que me acabas de decir que no hay cómo curar, pero en todo caso de minimizar la progresión, que digamos la degeneración sea más lenta, sea menor, o simplemente sigue su curso y hay que convivir con ello? Claro. Antes de eso, bueno, como te decía, no hay que tratar de controlar todos los factores de riesgo. Sí. Otras cosas importantes también es la actividad física. Se ha demostrado que la actividad física ¿no? en las personas también puede ayudar a prevenir en cierta medida este tipo de enfermedades, y la actividad mental, ¿no? Es muy importante tratar de estar aprendiendo constantemente, ya sea pues ¿no? de niños, de adultos, de adolescentes, de adultos mayores, ¿no? Es importante siempre seguir aprendiendo cosas nuevas, mantener pues nuestra mente activa, como se dice, claro, ¿no? Para poder pues tener mayor reserva, ¿no? Reserva cognitiva. Eso es lo que le llamamos la reserva cognitiva, porque si es que nadie está libre, ¿no? A mí me puede dar, por ejemplo, en algún momento la enfermedad, pero mientras más reserva cognitiva yo tenga, la progresión también va a ser más lenta, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora, como son temas que ocurren a nivel cerebral, ojo que yo acá pregunto desde la ignorancia, el desconocimiento, algo que puede despertar la demencia o contribuir con un deterioro a nivel neurológico, ¿puede ser algún golpe? Eso en realidad no está muy bien demostrado, ¿no? Okay. Los traumatismos encefalocranianos pues están relacionados con algunas enfermedades neurodegenerativas, y probablemente sí tenga pues un efecto, pero no hay una demostración causa-efecto de por sí, ¿no? Ok. Y en relación a las isquemias, ya que toco este tema, porque también se habla mucho del ACV, sí puede tener... bueno, primero expliquemos, bueno, explica, yo no, a la gente qué son las isquemias, y después si es que un golpe o golpes pueden contribuir a que se plasmen las isquemias en el cerebro. A ver, las isquemias cerebrales, ¿no? O los infartos cerebrales en todo caso, se dan por una falta de irrigación, ¿no? A nivel cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Que por algún motivo deja de circular sangre en alguna parte del cerebro, por alguna, de repente una embolia, ¿no? O no se taponea, por así decirlo, una arteria pequeña del cerebro, y deja de circular sangre en esa región, y por ende, pues las neuronas que están ahí se van muriendo, ¿no? Y eso es una isquemia, ¿ya? La isquemia de por sí se puede generar por factores de riesgo como la hipertensión arterial, por eso es importante el control de la presión arterial cuando uno es hipertenso, ¿sí? Tomar los medicamentos siempre, ir a sus controles, ¿no? Tener pues las presiones dentro de lo normal. Otro factor de riesgo es la diabetes, por eso también te mencionaba que es importante controlar. Si uno es diabético, tomar la medicación ¿no? a las horas, controlar la dieta, hacer los chequeos, pues al menos yo creo que cada 3 meses hay que estar chequeando cómo están las glucosas, y todo eso es importante para evitar las isquemias. Otra causa de infarto cerebral también son las arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular. Entonces, en caso de que una persona tenga estas isquemias o no infartos cerebrales, siempre es importante pues hacer una evaluación por cardiología de todas maneras. Ahora, este tema, ¿no? Los infartos cerebrales, la isquemia cerebral, está también relacionada a las demencias, porque existen demencias que son de tipo vasculares, ¿no? Que son otro tipo de demencias, no son de tipo neurodegenerativas, sino son de tipo vasculares, secundario a estas isquemias, ¿no? Ahora, estas demencias no se dan por un infarto grande, brusco, ¿no? Sino son isquemias que se van a dar de a pocos, por así decirlo, ¿no? Poco a poco se van
taponeando algunas arterias, van a haber isquemias pequeñas que se van acumulando, y eso sí puede generar una demencia a largo plazo. Ahora, me hablaba justamente de estos factores de riesgo, y acá te pregunto si es que, por ejemplo, en deportes como el box, o en deportes como la MMA o el vale todo, deportes como el fútbol americano, o simplemente equitación, por ejemplo, por una caída, o alguien simplemente que sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, puede despertar, conllevar a una isquemia o isquemias. Claro, ese tipo de traumatismo, más que isquemia, lo que puede generar son sangrados, ¿no? Hemorragias, sangrados, y los traumatismos encefalocranianos también, como te mencionaba, están asociados a las enfermedades neurodegenerativas. No es una causa directa, pero también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Ya, voy a preguntarlo de manera más clara, porque de repente hay alguien que le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Bueno, no a mí, pero que he sido testigo. A ver, esta persona sufrió un golpe demasiado fuerte, ¿ok? Y coincidentemente, yo no digo, porque obviamente no soy especialista, ni doctor, ni neurólogo, pero coincidentemente, a partir de ahí, comenzó el deterioro. Entonces, muchos de nosotros pensamos que de repente ese golpe tan fulminante pudo haber llevado a la situación que vive hoy. O quizá no lo sabemos. Por eso la pregunta, y por eso insisto en ella, porque también es una duda que tengo yo y que seguramente le pasó a algunas personas que pueden tenerla. Claro, ya más o menos entendí el punto. No es la causa directa. Okay. Pero sí, muchas veces, muchas de las enfermedades, no solamente las demencias, se desencadenan o empiezan los síntomas coincidentemente con algún traumatismo. Por ejemplo, muchos de los pacientes con Parkinson pasa que tuvieron una caída fuerte, se golpearon el brazo, y desde ahí empieza pues el temblor en el brazo, ¿no? Empieza a tener la lentitud, claro, y lo atribuyen a eso, ¿no? O como Muhammad Ali, que era boxeador y que le dio Parkinson, claro, ¿no? Entonces ahí sí había... Sí, hay una asociación, de repente de alguna forma pueden acelerar el inicio, ¿no? Tal vez. Pero eso no es una causa directa, ¿no? Ok. Y ahora, estos controles que tú decías, sobre todo de la diabetes, ya, perfecto, el familiar, ¿no es cierto? Oye, hay que hacer control, pero de repente el paciente, es muy difícil a veces decirle a un adulto o un adulto mayor incluso que tienes que tener ciertos cuidados. ¿Qué tan importante o cuánto influye el cuidado, ¿no?, de esta situación? Porque mucha gente dice, si no me cuido menos, me cuido más, no pasa nada, igual. Entonces, y después la realidad te golpea y muchos de los familiares se quedan con, oye, y si hubiera tenido mayor cuidado en el azúcar, si hubiera tenido mayor cuidado en el tema de la tensión, de la presión, quizá hoy por hoy el deterioro no hubiera sido tan grande. Claro, justamente por eso hacía mucho hincapié, ¿no?, en los factores de riesgo modificables, ¿no?, que son esos, porque es un tema de educación, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es hipertenso, es diabético, al inicio pues no siente nada, ¿no? Claro. No siente nada, se siente bien, puede estar con la presión alta, con el azúcar alto, ¿no?, y sentirse bien. Y dicen, no pasa nada, ¿no? El problema es que no se siente, claro. No se siente cuando uno está con eso, ¿no?, con esas enfermedades, hasta que empiezan las complicaciones, ¿no? Todo tipo de complicaciones, no solo las demencias, sino todo tipo de complicaciones. Entonces es muy importante la educación, ¿no?, hacerle entender al paciente que es importante controlar porque pueden haber complicaciones, explicarle bien al paciente, ¿no?, que es muy importante pues tener todos sus controles para evitar esas complicaciones. Uh-huh. Ahora, de lo que te he escuchado hasta ahora y de lo que he leído, para nosotros que no somos expertos, diría qué complicado debe ser realizar un diagnóstico, porque encuentro mucha similitud en algunos comportamientos o en algunas enfermedades. O sea, por ejemplo,
el Alzheimer, el frontotemporal, siento que hay como que muchas similitudes. Entonces, ya ahondemos en el Alzheimer. ¿Cuáles son los rasgos característicos o los síntomas característicos para que un doctor, un neurólogo pueda determinar que una persona tiene Alzheimer? Claro, en la enfermedad de Alzheimer lo característico es que empieza con los problemas de memoria, ¿no? Pero de memoria de tipo episódica, ¿no? Por ejemplo, empieza con olvidos de repente benignos al inicio, que dónde dejé la llave, que dónde dejé mi dinero, ¿no? Con ese tipo de olvidos, y luego empieza a tener olvidos ya un poquito más, ¿no? Preocupantes, que no se acuerda, por ejemplo, que almorcé, que desayuné, ¿no? Y así poco a poco va progresando, ¿no? Entonces, el paciente con Alzheimer generalmente empieza con problemas de memoria, pero de tipo reciente. Es decir, claro, se olvida de lo que hizo ayer, pero se acuerda de su niñez, ¿no? De su juventud, de todas esas historias, te lo puede decir de memoria, claro, ¿no? Inicialmente empieza así. Y ya poco a poco, pues ya conforme va avanzando la enfermedad, va afectando también no solo los distintos tipos de memoria, sino también otros dominios, se le dice, de las funciones superiores, ¿no? Empieza también a afectar el lenguaje, empieza a afectar el comportamiento, empieza a afectar todo lo que es la planificación, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? La praxia, que es cómo uno hace las cosas, ¿no? Olvida cómo vestirse, cómo atarse los zapatos, y poco a poco pues la enfermedad va progresando y finalmente pues lamentablemente el paciente termina siendo dependiente, ¿no? Claro, ahora el Alzheimer también, bueno, creo que mucha gente que no sabía que era Alzheimer, al margen de escucharte, hay una serie muy conocida. No me acuerdo cuál es el nombre de la serie, pero sale Nemo, el actor español, no sé si la viste, que él, el protagonista, tiene Alzheimer. ¿Tú la viste, Kikín? La serie, la voy a buscar, en verdad, la voy a buscar porque la vi hace más o menos un par de... Sin permiso, creo que se llamaba. No me acuerdo, ahorita la voy a buscar. Que habla justamente de que el protagonista tiene estos episodios que comienza a olvidarse de las cosas, pero nunca se le vio, digamos, físicamente menguado, degenerado. Todo fue a nivel cerebro. Uh-huh. Entonces quería preguntarte si, bueno, esa es una serie, si el Alzheimer también puede devenir en una degeneración física. Dependiendo, ¿no? del momento de la enfermedad, porque al final, pues como te repito, inicialmente, ¿no? Uno puede, pues, físicamente hacer sus cosas, ¿no? No hay tanto compromiso motor. Yeah. Pero conforme va progresando la enfermedad, pues como va dejando de repente de alimentarse igual, va dejando de repente de hacer alguna actividad, ¿no? Actividades físicas, por ejemplo. Entonces también el cuerpo se va deteriorando poco a poco y también puede empezar a tener, pues, otros síntomas físicos también, ¿no? Okay. Con el tiempo. Vivir sin permiso se llama la serie. Interesante. Y claro, y que justamente el protagonista bueno, mejor no, bueno, hay gente que no la ha visto, así que mejor no voy a hacer spoiler, pero habla de eso y cómo va perdiendo la memoria. Es más, seguramente alguien ha tenido un familiar, abuelos, no sé, padres, que justamente hablan lo que tú decías, del pasado de la A a la Z, pero de lo reciente no. Y quería consultarte que he visto o he sido testigo de personas que no solamente se acuerdan del pasado lejano y no del pasado reciente, sino que también llegan a comportarse como si estuvieran viviendo en ese pasado lejano. O sea, por ejemplo, un adulto que tiene de repente, voy a decir una edad, 85 años y que siente que tiene que ir al colegio. Claro, eso también es parte del Alzheimer. Claro, podría ser, ¿no? Algo muy característico también es que al inicio empiezan a repetir las historias, ¿no? Empiezan a contar una cosa y se olvidan que ya la contaron y la vuelven a contar, ¿no? O por ejemplo, preguntan varias veces lo mismo, ¿no? Claro. Eso también es como un signo inicial, ¿no? Claro, ya, hablando de eso, ¿cómo tenemos que actuar nosotros cuando pasan esas cosas? Porque, a ver, ojo que disculpen si hablo un poco del contexto en el que yo he sido testigo, pero me ayuda un poco para
preguntarte cosas y Claro. entender mejor la situación. No es un tema de ser protagonista, sino acá la protagonista eres tú con toda la información que nos brindas. ¿Cómo tratar nosotros al paciente, la familia? Porque esta persona que dices tú, que repite las cosas o que habla del pasado lejano o que se siente en el pasado lejano y que no se acuerda de algún hecho reciente, nosotros como familiares, ¿qué debemos hacer? Decirle, oye, no, esto pasó ayer, o simplemente seguir la corriente. En realidad no existe como una norma, ¿no? Para estas situaciones, porque hay 1000 situaciones, ¿no? Que uno no sabe qué hacer con el paciente. Pero en regla general, lo que se sugiere es que el paciente se encuentre en paz, ¿no? Lo más tranquilo y cómodo posible, Bueno. ¿no? Recordemos pues que es una persona que ya está con la enfermedad. Esa persona no hace las cosas pues adrede, ¿no? No lo hace pues con malas intenciones ni con ganas de molestar. Entonces hay que evitar de repente discutir con la persona, ¿no? Como les digo a veces a los familiares de mis pacientes, si la persona piensa que, no sé, esta taza es azul, ¿no? En vez de estar diciéndole, no es azul, es rosada, ¿no? No tiene sentido discutirle, ¿no? Entonces darle la razón, tratar de que la persona pues se encuentre tranquila, feliz, ¿no? No, y sí tiene mucho sentido porque, a ver, es como que una persona con Alzheimer hable de una persona que ya no está pensando que todavía está, y nosotros decirle, no, esa persona ya no está, es como que causarle un dolor constantemente porque va a preguntar diariamente. A ver, para ser más específico, es como que, bueno, una abuela diga, ¿dónde está mi esposo? O sea, el abuelo. Y lamentablemente el abuelo ya falleció hace unas semanas o meses de repente. Y tú le digas la primera vez, no, ya falleció hace unos meses. Y le vas a causar un dolor. Y ese dolor se lo vas a causar cada vez que te lo pregunte. Entonces, en ese caso, mejor es decirle, ha salido, por ejemplo, o está en tal sitio. Y digamos que es mucho mejor, por lo que dices tú, que es mejor que el paciente encuentre paz. Claro, o sea, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿no? Inicialmente tal vez se le puede corregir o responder algunas cosas y te entienda, ¿no? Pero como te repito, ¿no? Con el tiempo ya la enfermedad va avanzando y ya no vale la pena tanto estar corrigiéndole, ¿no? Ahora, el Alzheimer, me decías que también puede tener rasgos o repercusiones en temas físicos, tanto como para también impedirte incluso caminar, tanto como para impedirte alguna función motora habitual y muy elemental, por ejemplo, dejar de hablar constantemente, porque yo hasta hace, no sé, un año pensaba que el Alzheimer solamente era la pérdida de memoria y de ahí nada más. O sea, me quedaba incluso con el personaje de la serie, pero creo que hay muchas más cosas que pueden ocurrir. Claro, o sea, es una idea bastante común, ¿no? Pensar que el Alzheimer solo afecta a la memoria, ¿no? El Alzheimer afecta varios dominios, ¿no? De las funciones superiores, como te decía. Inicia con problemas de memoria, sí, pero a la larga termina afectando todos los dominios, ¿no? Terminando afectando todas las funciones superiores y terminando pues afectando la atención, la concentración, el lenguaje, el procesamiento visoespacial, las praxias, ¿no? Por eso es que el paciente también tiene problemas para vestirse, como te decía, ya no se acuerda cómo abotonarse, cómo vestirse, se pone la ropa al revés, ¿no? Ya no sabe cómo atarse los pasadores. La pérdida del habla. ¿Puede ser también? Claro, también hay afección del lenguaje, porque el lenguaje pero también, total, así que ya no hablas absolutamente nada, también es parte del Alzheimer. Claro, puede terminar siendo así, ¿no? O sea, ahora, sí. Perdón, no todas las enfermedades de Alzheimer, no todos los casos van a ser tal cual iguales, ¿no? Exacto. Obviamente todas las enfermedades van a ser distintas en cada paciente, ¿no? Por eso hay que evaluar siempre individualmente cada paciente. Y en realidad, pues el tratamiento, que creo que me preguntaste hace un rato, no existe una cura para empezar en esta enfermedad, ¿no? Lamentablemente hasta el día de hoy no existe una cura, un tratamiento que cure esta enfermedad. Lo que se le da son medicamentos sintomáticos para tratar de controlar pues, los síntomas que más molesten,
¿no? Tratar, por ejemplo, si la persona tiene problemas para dormir, se le trata pues con alguna medicación para ayudarle a dormir mejor, ¿no? Si la persona tiene problemas de comportamiento, de conducta, se pone un poco agresivo, hay personas que se ponen agresivas, se le da medicamento para controlar eso, ¿no? También al inicio de la enfermedad se le puede dar también algunos tipos de medicamento para un poco mejorar la atención, la concentración, ¿no? Y el paciente esté un poquito más atento, más concentrado y también mejore un poco el ánimo, ¿no? Entonces, el tratamiento más que nada es sintomático en esta enfermedad, ¿no? Y el tratamiento es multidisciplinario, porque también es importante, pues, la evaluación por psiquiatría, ¿no? También es importante la evaluación por psicología, neuropsicología sobre todo, terapia física también es importante, ¿sí? Nutrición, ¿no? Entonces esto es un abordaje pues multidisciplinario, ¿no? Claro. Ahora, ¿puede llegar el Alzheimer hasta repercutir a nivel muscular, tanto así que ya te impida caminar? Claro, lo que pasa es que al afectar las funciones superiores, hay funciones que nos sirven para saber cómo caminar. Ajá. Entonces, si se ve afectada esta función que es la apraxia, ¿no? Va a haber una apraxia de la marcha, se le dice, que el paciente olvida cómo se dan los pasos. Entonces, lo paras y le dices, camina. Y el paciente se queda parado y no sabe cómo caminar, ¿no? Le dices, levanta la pierna y camina. Y ya una vez que da un paso ya como que se acuerda y puede empezar a caminar, ¿no? Entonces... Hasta que llega un punto que ya no lo va a poder hacer. Claro, entonces... O sea, que puede ser. Claro, esas funciones se van perdiendo, ¿no? Incluso te puedes olvidar hasta de cómo alimentarte, de pasar la comida, de glutir. Todo eso son partes de las praxias también. Y por ejemplo, una persona que está controlada, que esto habitualmente tratan de hacerla caminar, pero ya no solamente no puede porque no se acuerda, sino que físicamente el deterioro muscular ha sido tan grande que ya perdió masa muscular como para poder sostenerse. ¿Eso también se le debe al Alzheimer o es otro tipo de...? Sería como una consecuencia, ¿no? De repente que ya no está comiendo como antes. No, digo, si come muy bien. Disculpa que te lo pregunte así, pero son cosas específicas que me ha tocado observar. Entonces come muy bien, come todo lo que le dan, pero... O sea, se alimenta, pero no se nutre porque no sé si por los nutrientes no llegan o porque ya hay una degeneración física de la enfermedad. Por eso quiero saber si es que el Alzheimer puede venir en una degeneración muscular, física, o eso sería otro tipo de enfermedad. Claro, de por sí, en sí, no es que pues el Alzheimer te dé una pérdida de peso, ¿no? O una pérdida muscular, ¿no? Pero puede ser secundario a otras causas, ¿no? Okay. Como por ejemplo que no se alimente bien o que ya no pues camine o esté pues en cama todo el tiempo, ya no utiliza los músculos, entonces los músculos también se van atrofiando, ¿no? ¿Sabes qué siento? A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir tal cual. Soy testigo de una situación en la que esta persona, o sea, no es que... O sea, lo que yo siento, ojo, de repente estoy equivocado. Lo que yo siento es que esta persona no dejó de caminar porque no se alimentó bien y porque no se acordó de cómo caminar. Yo siento que dejó de caminar porque físicamente ya no podía. Es como que hoy por hoy me sucede algo y de repente pierdo, no sé, pierdo 30 kilos y físicamente no tengo la fuerza para poder sostenerme de pie. Entonces yo siento que a esta persona le sucedió eso. Entonces por eso quiero entender si es que este tema muscular fue por el Alzheimer, porque me queda claro que no por alimentarse mal, porque se alimenta muy bien, o si no, si es por otro tipo de enfermedad que pueda estar también compartiéndola con el Alzheimer o con otro tipo de situación. Es probable que tenga otro tipo también de enfermedad. Habría que ver bien, ¿no? Porque la pérdida de peso no es
o sea, la pérdida de peso así tan, ¿no? Tan evidente no es propio del mismo Alzheimer, ¿no? Si es que si se come bien y claro, está perdiendo peso, habría que ver otras causas, ¿no? Puede ser, ¿Es diabético? Sí. Puede ser por la diabetes, una diabetes mal controlada también puede llevar a una pérdida de peso. Claro, claro. Sí, es lo que particularmente siento que no fue. Ahora, quería retomar el tema de comparar el Alzheimer con las isquemias, porque te entendí perfectamente lo que eran las isquemias y cómo se daban, pero si el organismo tiene muchas isquemias, esto puede hacer que los síntomas que generan las isquemias sean similares al Alzheimer, o ahí no tiene nada que ver. Claro, podría ser similar al Alzheimer, ¿no? Pero la progresión puede ser un poco distinta, ¿no? ¿Más lenta? ¿O más rápida? Si se controla, pues, los factores de riesgo que están generando la isquemia, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, y deja de generarse isquemias, ya no se iría progresando tanto, ¿no? Ok, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa progresiva. Las isquemias, si se controlan, digamos que la isquemia genera una consecuencia, y si esto se controla, listo, se queda ahí. Claro. Ahora, el tener pues Alzheimer tampoco te libra de no tener isquemias, no pueden, y es muy frecuente que coexistan también, porque justamente las isquemias son también factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, entonces pueden estar juntas también. Ok. La verdad que me está quedando demasiado claro la situación, las diferencias. Pero ¿cómo hacen ustedes también para realizar un diagnóstico certero? ¿O puede ocurrir también que un primer diagnóstico después se convierta en un diagnóstico distinto por cómo va evolucionando, o en todo caso disminuyendo algún tipo de capacidad del paciente? Debe ser complicado también por tantas similitudes que coexisten. Claro, ese tipo de enfermedades, en general las enfermedades neurodegenerativas, no son tan fáciles de diagnosticar porque no existe una prueba así como por ejemplo en el COVID, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo, que te tomas una prueba y sale positivo o sale negativo, ¿no? Claro. En ese tipo de enfermedades no existe una prueba así. Entonces lo primero es sospechar del diagnóstico, ¿no? Sospechar el diagnóstico de acuerdo a lo que cuenta el paciente, el familiar, al examen físico, al examen neurológico, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Alzheimer, es muy importante la evaluación neuropsicológica, ¿no? Nosotros mandamos al paciente con neuropsicología para que le haga una evaluación detallada y vea si es que está afectada las funciones superiores y qué dominios en particular están afectándose, ¿no? Los dominios que te mencionaba, ¿no? La atención, la concentración, la memoria, el procesamiento visoespacial, el lenguaje. Entonces, inicialmente lo que se ve afectado en el Alzheimer es la memoria, y la memoria de tipo episódica, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Luego también nos apoyamos de las neuroimágenes, la resonancia magnética, la tomografía, nos ayuda a ver las estructuras, ¿no? Para uno descartar pues otro tipo de lesiones, ¿no? Isquemias, tumores, sangrados que puedan pues confundir un poco el diagnóstico, ¿no? Y segundo, ver las estructuras. Generalmente pues en un Alzheimer al inicio puede que no se vea, pero con el tiempo se va viendo pues una atrofia, ¿no? De la corteza cerebral y sobre todo de los hipocampos, ¿no? Que es una región específica del cerebro relacionado justamente a la memoria, y eso también nos ayuda, ¿no? Y también es importante pues hacer exámenes de sangre, no tanto para el diagnóstico en sí, sino para descartar otras causas que también podrían estar ahí confundiendo un poco el diagnóstico o empeorando la situación del paciente, ¿no? Por ejemplo, es importante las pruebas de perfil tiroideo, porque si la persona tiene un problema de tiroides, hipotiroidismo, eso también podría estar empeorando la memoria del paciente, la atención del paciente, ¿no? También es importante, por ejemplo, el dosaje de vitamina B12, porque un déficit de B12 también podría pues afectar, ¿no? la cognición del paciente. Entonces es importante todos esos exámenes, ¿no? Junto pues inicialmente con la evaluación neurológica, la evaluación neuropsicológica, las neuroimágenes, laboratorio, para poder pues juntar toda la evidencia
¿no? Y acercarnos al diagnóstico. Digamos que en el año 1 se hace todo eso que mencionas, tanto los exámenes como las evaluaciones, y el diagnóstico es tal, diagnóstico A. ¿Sería recomendable al cabo de un tiempo realizar nuevamente todos los exámenes y todas las evaluaciones para ver si es que hay otro tipo de enfermedad o otra situación que se pueda presentar? Porque claro, de repente la persona en el año 1 se sentía de una forma y en el año 2 de repente con el diagnóstico se esperaba que sea de una forma y tiene alguna variación con lo esperado. Entonces la pregunta es si es que estaría bueno al cabo de un año, de 2, al cabo de unos meses, no sé cuánto, realizar nuevamente un chequeo general con evaluaciones y exámenes. Claro, tu pregunta es muy importante porque en ese tipo de enfermedades en general, el diagnóstico no se realiza en una sola consulta o en una sola evaluación. Es importante hacerle seguimiento en el tiempo para ver justamente cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? Si es que la enfermedad mejora, si es que la enfermedad se mantiene igual o si es que progresa, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Entonces, es importante verlo de repente al siguiente mes, luego de 3 meses, luego de 6 meses, ¿no? Para poder... Lo más importante es la evaluación clínica, ¿no? De la enfermedad. Ahora, si es que vemos alguna duda o si vemos que ha progresado mucho o si no nos queda muy claro el diagnóstico, ahí sí sería importante de repente repetirle algunas evaluaciones, ¿no? Algunos exámenes. Ahora, el Alzheimer, al ser una enfermedad degenerativa, es igual a, lo voy a decir de manera cruda, a simplemente esperar que en el tiempo esta persona se apague. En realidad es un poco complicado, ¿no? Porque al ser una enfermedad neurodegenerativa y al no haber una cura hoy en día, pues el paciente pues poco a poco va a ir empeorando y cada vez va a ser más dependiente, ¿no? De por sí la persona no es que muera de la enfermedad, ¿no? Sino que si es que llega a fallecer es por complicaciones por la enfermedad, ¿no? Claro. Una de las complicaciones más frecuentes, por ejemplo, la neumonía. Como el paciente pues termina postrado en cama, no tiene mayor riesgo de infecciones, sobre todo la neumonía, la infección urinaria. Otro riesgo también son las caídas, ¿no? A veces los pacientes con demencias, con Alzheimer, suelen despertar en la madrugada, se confunden, no saben si está de día, de noche, no saben si están en su casa, en dónde están y quieren salir. Y a veces se pierden o se pueden caer, se pueden tropezar, ¿no? Y pueden tener fracturas también, eso también es un riesgo. Claro, ahora se ha determinado que una persona con Alzheimer, por ejemplo, tenga un promedio de vida o no, eso depende justamente de las cosas que acabas de comentar, o de repente entre los neurólogos con tantos casos que han visto y examinado era si el Alzheimer generalmente en una persona lleva a por lo menos tener una expectativa de tantos años. Claro, según pues la literatura, ¿no? Alrededor de 10 años, más o menos, pero depende mucho de los cuidadores, ¿no? Depende mucho de los cuidadores, de cuidar los factores de riesgo, ¿no? De complicaciones en estos pacientes. Claro. Ahora quería entrar con algunas preguntas personales, no personales mías, sino justamente del cuidado. Cuando uno se entera de estos diagnósticos, obviamente es un golpe para la familia. Está bueno decirle al paciente de la enfermedad que está sufriendo, porque quizá esta persona, claro, se puede dar cuenta que está perdiendo la memoria o que se olvida de cosas. Como de repente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Ay, me olvidé de esto, ¿cómo se llama? Y me olvido frecuentemente de algunas cosas y no lo atribuyo a una enfermedad, lo atribuyo simplemente a que me olvidé. Está bueno decirle a una persona que tiene esta enfermedad, es una obligación nuestra decírsela, es obligación del médico decírsela al paciente. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Mira, en realidad depende de cada caso, ¿no? Si está pues en una etapa inicial, el mismo paciente se va a dar cuenta que algo le está pasando, ¿no? Entonces ahí, bueno, se le dice, ¿no? Se le dice obviamente con cuidado. Tener en cuenta también
cómo está emocionalmente esa persona, ¿no? Si es una persona pues que sufre de depresión, por ejemplo, que ha tenido intentos de daño, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso. Ujú. Hay que evaluar bien la parte emocional del paciente, el soporte familiar que tiene también es muy importante, ¿no? Lo que se hace pues inicialmente es conversar con la familia responsable, ¿no? Claro. Con el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Y finalmente ver si es que el paciente pues todavía pues está algo lúcido, decírselo, ¿no? De alguna forma. Pero si ya es una etapa pues avanzada, ya no vale la pena, ¿no? O sea, Claro, claro, depende mucho de cada caso en realidad. claro. Eh, es recomendable cuando tenemos en la familia una persona con este tipo de enfermedades, eh, cuidarlo en casa. Es recomendable llevarlo a una casa de reposo con los cuidados que tiene que tener. Yo sé que me vas a decir depende de cada familia, ¿no? Pero te lo pregunto a ti directamente como neuróloga. Si viene alguien y te pide un consejo, Gaby, no sé qué hacer, no sé si tenerlo en la casa con una enfermera o dos enfermeras o llevarlo a una casa de reposo donde de repente puede incluso tener personas con quien socializar en la medida de lo posible. Si te pidieran un consejo, ¿qué consejo le darías? Depende mucho, ¿no? Depende mucho de la situación. Si en casa hay alguien que puede estar 24 horas con la persona, lo mejor sería mantenerlo ahí, ¿no? Pero muchas veces la situación no lo permite, ¿no? En casa de reposo, dependiendo de qué tipo de casa de reposo, ¿no? Porque también esto tendría que ser un lugar que tenga todos los cuidados para este tipo de pacientes también, ¿no? Ver pues que hagan al paciente de repente caminar, movilizarlo, ¿no? Que haga algunas actividades, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Porque si va a estar en una casa de reposo donde va a estar todo el día echado, tampoco eso no valdría la pena, ¿no? Claro, y en el Perú hay casas, o sea, sin mencionarlas, ¿no? Hay casas de reposo que son buenas para el cuidado de estos pacientes. La verdad es que no conozco mucho de casas de reposo, pero yo supongo que sí, ¿no? Hoy en día deben haber más que antes. Yo alguna vez vi que en Chosica, en Chaclacayo, Sí. había un par de casas de reposo que al menos se veían así, digamos, bonitas o buenas. ¿Sabes por qué te hacía esta pregunta sobre qué decisión puede tomar la familia? No voy a decir debe, porque deber es como que tiene que ser así y no, cada situación es distinta. Porque sí siento que, o percibo, que muchas familias que conviven con este tema porque tienen una persona que quieren con estas situaciones, que sienten culpabilidad, que sienten culpa por cómo se va a manejar la enfermedad. Y siento que terminan siendo presas de la enfermedad. Es como que el paciente tiene esta enfermedad, este diagnóstico, sea Alzheimer, sea, bueno, demencia en general, bueno, lo que fuera, lo que hemos hablado el día de hoy, y siento que el familiar se siente culpable si es que toma una decisión distinta a la de que permanezcan en casa con el cuidado que se requiere. Como que enviar a una casa de reposo es como que la familia sienten como que me lo estoy quitando de encima. Claro, en este caso lo que hay que ver es sobre todo el bienestar del paciente, ¿no? En donde el paciente va a estar en mejor condición. Tal vez verlo de esa manera, ¿no? Si en casa pues todos van a estar trabajando, nadie va a poder cuidarlo, el paciente va a estar todo el día en cama, eso no es tampoco lo mejor, ¿no? Si ven que en casa de reposo va a estar en un lugar, en un ambiente adecuado, donde lo van a pues llevar a pasear, tiene un jardincito, qué sé yo, ver eso, ¿no? Si es que va a haber un lugar mejor para este paciente.
Yo creo que ese pensamiento que me mencionas, no sé, tal vez esté equivocada, pero es más en nuestro país, ¿no? Porque en otros países veo que es más natural mandar a los pacientes a un lugar de reposo, ¿no? Y es más frecuente. Sí, yo también creo lo mismo, que es esto un prejuicio nuestro y como que nosotros mismos nos hemos generado como que a tomar esa decisión, esto habla mal de nosotros como humanos cuando no debería ser así, ¿no? Claro, porque también ahí hay que tener en cuenta mucho la salud mental también del cuidador, que es algo de de lo que no se habla mucho, eso ¿no? es lo que te iba a mencionar. Se enfoca mucho en el paciente, pero el cuidador principal de este paciente pues se suele afectar bastante emocionalmente, ¿no? Es bastante agotador, ¿no? Ser cuidador de un paciente pues con este tipo de enfermedad, y también es importante velar por su salud mental. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué tiene que hacer esta persona que es la cuidadora o cuidador principal del paciente? Porque siento que muchas veces la esposa o el esposo o algún hijo termina dejando de lado sus proyectos, su vida, para dedicarse única y exclusivamente al cuidado. Entonces el resto de la familia está siendo testigo de que está perdiendo no a una persona, sino a dos. Exacto, es un tema, como te digo, que aún falta ahondar, ¿no? Lo que se podría ver es, idealmente, ¿no? Distribuir de repente un poco mejor el trabajo, ¿no? Para que una sola persona no se cargue con toda la responsabilidad, ¿no? Pero lamentablemente, pues no hay una respuesta, ¿no? Sí, porque en verdad sí he observado esto, que una persona es la que asume la mayor responsabilidad y termina dejando de vivir. O sea, somos conscientes todos que este familiar, bueno, poco a poco se está pagando, lo aceptamos, ¿no es cierto? Pero particularmente a mí me da bronca ver que otra persona que no tiene la enfermedad también se está pagando. Entonces, ¿qué hacer con eso? En realidad, eso es algo que hasta te digo, bro, me da bronca. O sea, ¿cómo podemos contribuir con estas personas, con estos familiares? Estaría bueno llevarlo también a las evaluaciones psicológicas, no sé, ¿qué es lo que se suele recomendar? Claro. Lo ideal es que, bueno, que haya una red de apoyo, ¿no? A nivel de la familia, ¿no? Para que de repente se turnen algunos días en el cuidado, que la persona, que no sea una única persona que se encuentre pues 24 horas con el paciente, sino que de repente hacer turnos para que un día uno, un día el otro, ¿no? Y también es importante que los cuidadores tengan pues ayuda también psicológica, ¿no? Porque terminan, como te digo, estresándose, agotándose, ¿no? Y hasta deprimiéndose, ¿no? Cuando me imagino que hay muchos congresos, ¿no es cierto?, entre médicos de nuestro país con otros médicos de otros países y se juntan para hablar sobre este tipo de enfermedades y nos has dicho que no hay cura. La pregunta es, ¿están en el camino para encontrar alguna cura? Es muy complicado. Yo siento que hay enfermedades tan notorias como el cáncer o también el Alzheimer que tienen años de años en investigación y que todavía, al menos no se conoce la cura, pero ¿cuán encaminados están? Bueno, todavía no hay algo así, ¿no? Muy claro. Hay algunos estudios, hay unos medicamentos, mejor dicho, que están en estudio, o incluso un par que están aprobados ya por la FDA, que lo que hace es eliminar estas placas, ¿no? Que se acumulan en el cerebro y que generan, o no, que parece que es lo que genera la muerte de las neuronas, ¿no? Se ha demostrado que esos medicamentos pueden eliminar esas placas, pero en la vida real no se ha visto mucho beneficio, ¿no? Y son medicamentos sumamente costosos. Entonces,
Hay cierta controversia con el uso de ese tipo de medicamentos porque el costo-beneficio pues Claro. no es tanto y es más, también tiene efectos secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que se está invirtiendo bastante, ¿no? Para hacer estudios en este tipo de enfermedades, como has mencionado, pero no, hasta ahora no se ve algo encaminado, ¿no? Y desde el lado, Gaby, de la lucidez, esas personas que van perdiendo la memoria o que ya no se acuerdan de mucho o casi nada, te lo pregunto desde lo que vimos en David Bisbal con su papá, de lo que uno también puede ver en una serie, una película como Diarios de una Pasión, esas escenas, estos finales. Ese papel, ese rol también de la familia, de los seres queridos, ¿cuán importante es? Y también cuán doloroso puede ser. En realidad, en ese tipo de enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer particularmente, es una enfermedad bastante triste y bastante complicada, sobre todo para la familia, ¿no? Porque si bien el paciente es el que va perdiendo las funciones, finalmente el paciente ya no sabe bien qué es lo que está pasando, ¿no? No sabe bien cuál es la situación y está pues en otro mundo, por así decirlo, ¿no? Y a la familia es a la que le choca, ¿no? Emocionalmente ver al paciente cómo va perdiendo sus facultades poco a poco, ¿no? Cómo se va olvidando de las cosas y en algún momento también pueden llegar a olvidarse pues de uno mismo, ¿no? Sí, es bien fuerte y es bueno o hace bien luchar nosotros por esos momentos de lucidez, por encontrar esos momentos de lucidez, como en su momento lo hizo David Bisbal. Claro, en estos pacientes pueden haber momentos, ¿no?, de lucidez, como dicen, que pueden durar minutos, pueden durar horas, ¿no? Pero finalmente, pues el paciente vuelve a su estado, ¿no? A su estado basal. ¿Pero le hace bien al paciente o es más un tema de nosotros que queremos nuevamente conectarnos con nuestros seres queridos? Yo creo que es más para la familia eso, ¿no? Claro. Como que la familia o los seres queridos se emocionan mucho, se alegran cuando pasa eso y está bien, ¿no? Está bien vivirlo. Ahora, esto que presenciamos con David Bisbal y con algunas series o algunas personas conocidas que han revelado la situación de algún familiar con un diagnóstico así, también me llega a preguntarme, ¿puede ser también que nosotros como familiares, al ver de repente un estado ya muy degenerativo, de repente un estado ya muy avanzado, no querramos ver de esa forma a nuestros seres queridos? Es decir, alguien podrá decir, no, yo quiero recordar a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, o a mi esposo o esposa, desde la última vez que la vi lúcida. Quiero recordarlo como en aquella oportunidad. Y no quiero vivir y no quiero ver estos momentos en los que simplemente ya no está. O sea, me imagino que también hay personas que sienten que es mejor no tener ese contacto. Obviamente eso es ya una decisión bastante personal, ¿no? Pero me parece más que ese tipo de actitud es un poco de repente entrar en negación, no querer enfrentar la realidad, ¿no? Porque la realidad es que la persona pues tiene una enfermedad, ¿no? Y la está pues pasando, ¿no? Entonces eso de no querer verlo, no querer frecuentarlo para evitar ver cómo está ahora, pues es una forma tal vez de evitar esa realidad, ¿no? Claro, de evitar de repente ese dolor que causa tener a un familiar en esa situación, ¿no? Pero bueno, cada persona reacciona de manera distinta y de repente entre nosotros debemos encontrar la fórmula ideal para todos, pero creo que has hecho algo muy clave, ¿no? Uno, después del diagnóstico, tanto el paciente, si es que está todavía en sus sentidos, y en todo caso los familiares, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esta situación para saber cómo manejarla, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si es que en mi familia hay muchos casos
de Alzheimer? ¿Es mucho más probable que también la generación inmediata pueda adquirirla? Claro, mientras más Alzheimer hay en la familia, mayor riesgo hay en los, ¿no? en los demás, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos, como mencioné al inicio, Claro. es tratar de cambiar, ¿no? los hábitos y tratar los factores de riesgo que son modificables, ¿no? Las enfermedades. La hipertensión arterial, la diabetes, hacer actividad física. Mantenerte ocupado. Actividad mental, Claro. Mantenerse siempre aprendiendo cosas nuevas, lenguaje, por ejemplo, idiomas, ¿no? Eso también es bueno. Y la actividad social, ¿no? Uh-huh. Otra cosa importante también en los pacientes, sobre todo los mayores, ¿no? Es corregir todo lo que se pueda corregir. Eso es lo que digo, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene problemas de visión y necesita lentes, que use lentes. Si, por ejemplo, hay problemas de audición, no escucha bien y necesita audífonos, que use audífonos. Porque muchas veces los familiares nos dicen, no, ya está viejito, ¿para qué le vamos a poner lentes? ¿Para qué le vamos a poner audífonos? En realidad es importante corregir eso, porque si la persona pierde esas facultades, puede empeorar también la parte cognitiva. No escucha bien, no puede conversar bien porque no escucha bien, no entiende bien, o si la persona empieza a tener mala visión, no va a poder leer bien, va a empezar a ver cosas que no hay, distintas, ¿no? Va a tener estos problemas y eso también afecta la parte cognitiva. Entonces es importante tomarle importancia a todo eso. Claro, claro. Bueno, me ha quedado clarísimo, Gaby, todas las situaciones que se vienen que se pueden presentar, las diferencias que existen, hay muchas similitudes, pero claro, las evaluaciones tienen que ser constantes para que la familia también sepa cómo manejar este tipo de situaciones, y no solamente de cara al paciente, sino también de cara al entorno. Así que nada, Gaby, agradecerte por esta lección espectacular que nos has dado, y bueno, seguramente mucha gente que está escuchando el programa o que lo verá más adelante va a tener mucho más claro cómo enfrentar una situación que sí, que golpea, pero que quizá con esta información se puede manejar esto de mejor manera. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, a ti, Gaby. Bueno, estuvo con nosotros Gaby Uchiquén aquí en Conexiones, la última edición de esta temporada, y agradecerles a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla. Esto nació con una idea súper especial y por supuesto vamos a retomar el 2025 ya con muchos más temas, y también los invitamos a ustedes que nos escriban y que nos digan qué temas les gustaría ver o que toquemos aquí en Conexiones. Tenemos preparados algunos, ya algunos tenemos preparados, pero bueno, también el aporte de ustedes será muy importante. Así que nada, felices fiestas y que sea un gran 2025. Nos vemos pronto.